Corrientes críticas del siglo XX. Hola a todos. Seguramente han escuchado sobre las corrientes críticas del siglo XX y se preguntarán cuáles son y de qué tratan. En este video les explicaré un poco sobre estas corrientes que han sentado las bases para las ciencias sociales actuales. Estas teorías nacieron en medio de enormes cambios sociales, guerras mundiales, revoluciones, el auge del capitalismo industrial y la explosión de la cultura de masas. Pero antes de empezar, te invito a que pienses que cuando hablamos de literatura, arte o cultura, solemos enfocarnos en lo que nos gusta o en lo que nos resulta llamativo. Pero detrás de cada texto, película o anuncio existen estructuras, ideas y relaciones de poder que condicionan lo que vemos, pensamos y sentimos. Por eso, en este video vamos a explorar las corrientes críticas del siglo XX, teorías que no solo transformaron la manera de leer textos, sino que también sentaron las bases de la crítica cultural y de las ciencias sociales modernas. ¿Quieres descubrir cómo los expertos leen al mundo detrás de estos textos? Vamos a empezar con el marxismo. La crítica marxista parte de las ideas de Karl Marx y Hegel. Esta teoría analiza cómo la cultura y las obras literarias reflejan las relaciones de producción, la lucha de clases y las estructuras de poder. No se limita a la literatura, sino que también estudia el cine, arte, medios o cualquier forma de producción cultural, y nos permite preguntarnos, ¿quién produce este texto o esta obra? ¿Con qué propósito? ¿Qué relaciones de fuerza o desigualdad atraviesan su creación? ¿Y bajo qué condiciones económicas y sociales se ha creado? Entre sus exponentes están George Lukács con Historia y conciencia de clase, Walter Benjamin con la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y Adorno y Horkheimer con Dialéctica de la Ilustración. Todos ellos nos enseñan que leer críticamente es leer más allá del texto, entendiendo los poderes que lo atraviesan. Formalismo ruso. El formalismo ruso es una corriente que, como su nombre lo dice, nació en Rusia a inicios del siglo XX y se planteó una pregunta clave. ¿Qué hace que un texto sea literario y no simplemente un texto nada más? Su interés no estaba en el contenido de las obras, sino en su forma, en las técnicas que el escritor utiliza para crear una experiencia única en el lector. Aquí aparece el concepto de literariedad, esas propiedades específicas que distinguen a la literatura de otros discursos. Es como si la literatura tuviera su propia chispa, que la hace única y especial. Entre sus principales representantes tenemos a Víctor Shklovsky con su famoso ensayo El arte como artificio y a Roman Jakobson, quien desarrolló la influyente teoría de las funciones del lenguaje. El formalismo ruso abrió la puerta para un análisis técnico y riguroso de la literatura y marcó el camino para muchas otras teorías críticas que después vinieron. Semiología semiótica. La semiótica nos invita a mirar al mundo de una manera diferente. Todo comunica, no solo las palabras en un libro, sino también las imágenes, los gestos y los objetos. Esta corriente nos enseña a analizar cómo funcionan estos signos, qué reglas siguen y qué mensajes esconden. Es como aprender a leer un lenguaje secreto que está presente en toda la cultura. Entre los grandes referentes encontramos a Ferdinand de Saussure con su curso de lingüística general que nos da la base teórica para entender los signos, y Roland Barthes con mitologías, donde nos muestra cómo los signos cotidianos están cargados de significados sociales y culturales. Gracias a la semiótica podemos descifrar mensajes ocultos en todo lo que vemos, entender cómo se construyen los significados y descubrir que la cultura no es neutral. Todo comunica, todo nos influye. Estructuralismo. El estructuralismo nos enseña a mirar más allá de lo visible. Nos enseña a descubrir las estructuras invisibles que organizan los mitos, las lenguas, las narraciones o las prácticas humanas, como si hubiera una especie de gramática oculta que guía cómo pensamos y actuamos. Esta corriente no se queda en el texto individual, busca patrones universales que se repiten en la cultura y nos permiten entender cómo construimos colectivamente un sentido. Entre sus exponentes más importantes está Claude Lévi-Strauss, con obras como El pensamiento salvaje y Tristes trópicos, donde analiza los mitos y la lógica de las culturas, y Esteban Todorov,
con Introducción a la literatura fantástica, que nos muestra cómo las historias siguen estructuras profundas que le dan forma al relato. Gracias al estructuralismo, podemos ver los cimientos ocultos de la cultura y comprender los mecanismos que hacen que ciertos patrones se repitan en la sociedad y en la narrativa. Postestructuralismo. El postestructuralismo rompe con la idea de que las estructuras son fijas. Aquí, el sentido nunca es estable. Lo que un texto o símbolo significa depende de quién lo lea y desde qué contexto. Sus principios claves son el relativismo y la interpretación múltiple, los cuales nos enseñan que los significados están en constante cambio, siempre abiertos a nuevas lecturas. Entre sus representantes más influyentes están Jacques Derrida con la gramatología, que nos demuestra cómo los textos se deconstruyen y revelan múltiples significados, y Michel Foucault con las palabras y las cosas, que analiza cómo el conocimiento y el poder se entrelazan en la historia y en la cultura. Gracias al postestructuralismo, aprendemos que nada es absoluto, todo es interpretación. Nos invita a cuestionar las certezas y a ver a la cultura y a la sociedad como campos dinámicos, donde los significados se negocian constantemente. Como verás, todas estas corrientes son fascinantes y nos enseñan a ver al mundo de otra manera. Leer críticamente no significa entender un texto, sino preguntarnos cómo se construye la cultura, cómo se naturalizan las desigualdades y cómo podemos imaginar otros mundos posibles. Hemos llegado al final de este video. Si te ayudó a aprender algo nuevo o te dio nuevas ideas de mirar lo que lees o lo que ves, dale like, comparte con alguien que le interese y recuerda suscribirte activando la campanita. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo.